Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver la indeterminación de infinito menos infinito. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con este límite, ¿vale? Como veis, tenemos un límite en el cual la x tiende a infinito, de esta expresión en la cual tenemos raíces. Vamos a empezar resolviendo este límite. Para resolver límites cuando la x tiende a infinito, ya sabéis que se suele sustituir la x, bueno, la letra que nos pongan aquí, que en este caso es x, a veces os ponen n, a veces por la letra que os pongan, ¿vale? Pues la x tiende a infinito. Quiere decir que en la expresión cada x la voy a sustituir por infinito y vamos a ver si se nos resuelve este límite. Vale, si yo sustituyo cada x por infinito, tengo que aquí me da raíz de infinito al cuadrado menos infinito menos infinito. Aquí esto al ser un polinomio, ¿vale? Cuando tenemos un polinomio no es necesario que cojamos todas las x, con coger la que tiene mayor grado es suficiente, así no nos liamos con la indeterminación de infinito menos infinito, ¿vale? Si yo tengo un polinomio dentro de una raíz, o un polinomio, por ejemplo, en un numerador o en un denominador, cogemos solo la x que tiene mayor grado y en esa es donde sustituimos, ¿vale? Pues bien, si tengo el x cuadrado, solo sustituyo el infinito en esa, el resto de la expresión que hay dentro de la raíz ya no me importa al ser un polinomio, y fuera de la raíz tengo menos y x que la he sustituido por infinito. Resulta que aquí tengo una raíz de un infinito al cuadrado, pues si tengo una raíz de algo al cuadrado, ya sabéis que se me va raíz cuadrada con el cuadrado, ¿vale? Entonces me queda infinito menos infinito, y esto es una indeterminación, ¿vale? Vamos a ver cómo se resuelve esta indeterminación. Cuando tenemos, en este caso, raíz menos algo y me da infinito menos infinito, voy a multiplicar la expresión que tenga por su conjugado. Es decir, vamos a escribir el límite ¿vale? La expresión que tengo es esta, ¿verdad? Pues tengo que multiplicarla por su conjugado. Su conjugado es una fracción que tiene arriba y abajo el mismo término. Y va a ser este término cambiado de signo, ¿vale? O sea, tengo que poner arriba y abajo esto cambiado de signo. Esto es una raíz menos x, pues tengo que poner la expresión, en vez de menos, tengo que poner la raíz más x, ¿vale? Entonces su conjugado va a ser raíz x cuadrado menos x más x, ¿vale? El signo que tengo que cambiar, ¿vale? Esto es una resta, pues tengo que poner aquí una suma. Y exactamente pongo lo mismo abajo, ¿vale? Si os dais cuenta. Y esto es el conjugado, ¿vale? La fracción que tiene arriba y abajo la misma expresión pero cambiada de signo, ¿vale? Pues bien, he multiplicado por el conjugado, ¿vale? Primer paso. Segundo paso, ahora voy a realizar la multiplicación, ¿vale? Ya sabéis que al tener esto por una fracción, un número por una fracción, ¿cómo se hace? Se multiplica con multiplicar solo numerador por numerador y abajo pongo el denominador, es suficiente, así no os liáis. Y si yo multiplico esto por esto, me doy cuenta de que tengo aquí una suma por diferencia. ¿A qué os suena? A un producto notable. Podéis hacerlo como una multiplicación de polinomios normal y corriente, ¿vale? Multiplicando este por este y así. O ir un paso más adelante y hacerlo más sencillo. Si os sabéis bien las identidades notables, la fórmula de la suma por la diferencia nos dice que para multiplicar ese tipo de expresiones, suma por diferencia, hago el cuadrado del primer término. El primer término es este, ¿vale? Este es el primero y este es el segundo. Pues tengo que hacer el cuadrado del primer término, que es este. Pues todo esto tengo que elevarlo al cuadrado, menos el cuadrado del segundo término. El segundo término es la x, pues el segundo término lo elevo al cuadrado, ¿vale? Esta es la fórmula de la identidad notable de una suma por diferencia. Si necesitáis repasarlas, clicad en la caja, ¿vale? Pues bien, ya tengo hecho la multiplicación. Ahora solo me queda poner abajo el denominador, ¿vale? Y ya lo
he operado esta multiplicación, ahora vamos a ver qué podemos ir reduciendo. Vamos a hacer, aquí, perdona, la raíz es, el primer término está todo dentro de la raíz, ¿vale? Esto marcadlo bien, ¿veis? Si no, yo ya me iba a equivocar. Si yo elevo el primer término al cuadrado, al estar todo dentro de una raíz, se me va la raíz con el cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿qué me queda arriba? Límite lo seguimos poniendo. Sé que os da pereza, pero el límite no se quita hasta que no sustituyamos. Pues aquí me queda, como he quitado la raíz, me queda x cuadrado menos x y este menos con la x al cuadrado. ¿Vale? Como el menos está fuera, no afecta cuando elevo al cuadrado. Y aquí abajo tenemos raíz de x cuadrado menos x más x. ¿Vale? ¿Aquí puedo seguir simplificando? Efectivamente, tengo x cuadrado con un menos x cuadrado, que esto se me va a ir. Por lo tanto, me queda la expresión simplificada al máximo de esta manera. Arriba me queda menos x y abajo me queda raíz de x cuadrado menos x más este x que va fuera de la raíz. ¿Vale? Ya tengo simplificado al máximo. Vamos a recapitular. Primer paso, cuando llego a la indeterminación infinito menos infinito, primer paso, multiplicar por su conjugado. Realizo la multiplicación. Segundo paso, simplifico al máximo hasta llegar a una expresión que ya no puedo, aquí ya no puedo tocar nada más, ya no puedo simplificar más. Y ahora, tercer paso, vuelvo a intentar sustituir a ver si ya se me resuelve el límite. Tengo que sustituir otra vez el infinito en esta expresión, la x por infinito, ¿vale? Menos x, pues menos infinito arriba. ¿Y abajo qué tengo? Aquí abajo tengo lo mismo, una raíz, x cuadrado menos x. Como tengo un polinomio, solo me quedo con el x de exponente mayor, es decir, el x al cuadrado, es decir, infinito al cuadrado. Más x más infinito. Si yo hago esto, lo mismo de antes. Esto con esto se me va, infinito más infinito es infinito. Eso sí se puede realizar. Si sumo un número muy grande con otro número muy grande, sigue siendo un número mucho más grande, pero sigue siendo muy grande, ¿vale? Sigue siendo infinito. Anda, ¿qué me ha pasado aquí? Tengo otra indeterminación. Por si no lo sabéis, infinito entre infinito, ya sea positivo o negativo, es también una indeterminación. Si necesitáis repasar cómo se resuelve, clicad en la caja que ahí lo explico paso a paso. Como veis, hemos llegado a otra indeterminación. Esto es muy típico en este tipo de indeterminaciones de infinito menos infinito cuando tengo raíces, ¿vale? Es bastante típico, así que vamos a trabajar un poco más y ahora resuelvo esta indeterminación. He escrito de nuevo lo que tenía aquí realizado, ¿vale? Lo he puesto aquí. Cómo hemos llegado hasta el punto de que teníamos una indeterminación de infinito entre infinito. Aquí teníamos la expresión simplificada al máximo, ¿vale? Pues para resolver ahora esa nueva indeterminación, recordamos, estas indeterminaciones de infinito entre infinito se resuelven buscando la x que tiene mayor grado de toda la expresión. Pero cuidado, cuando tenemos una raíz, esto nos da problemas porque aparentemente decimos, anda, la x que tiene mayor grado, es decir, la que tiene mayor exponente, es la de aquí abajo, que es x cuadrado. Pero cuidado, porque si está dentro de una raíz, en realidad no es x cuadrado. Vamos a convertirla. A ver, si yo tengo una expresión x al cuadrado dentro de la raíz cuadrada, esto en realidad, si yo lo pongo como un exponente fraccionario, ya sabéis que el exponente fraccionario es poner una fracción en el exponente y en el numerador pongo el número al que está elevado lo de dentro, es decir, está elevado a 2, y abajo pongo el número índice de la raíz, como al ser una raíz cuadrada es un 2. Es decir, en realidad 2 entre 2 es 1, es decir, mi x está elevado a 1, ¿vale? Entonces el grado de esta x en realidad es 1, no 2, ¿vale? Porque está dentro de una raíz, al igual que el de esta, como está dentro de la raíz también, no es 2, es 1/2, ¿vale? Pues esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando tenemos una x dentro de una raíz. Hay que ver su verdadero exponente, ¿vale? Es muy práctico para ello saber pasar de raíz a exponente fraccionario. Pues bien, vamos ahora que ya hemos visto que esta x en realidad es x elevado a 1, esta es x elevado a 1/2, esta es x elevado a 1 y esta es x elevado a 1, en realidad el grado mayor de la x de toda la función es x elevado a 1. Pues una vez que he detectado el grado mayor, tengo que dividir todos los términos de mi expresión por esa x de grado mayor, esa x elevado a 1 en este caso.
¿Vale? Pues menos x lo tengo que dividir entre x. Y abajo la raíz la tengo que dividir entre x y la x entre x, todo entre x, ¿vale? Ahora, una vez que tengo la de la raíz, voy a meter la x dentro elevándola al exponente que me indique el número índice. Si es x y lo voy a meter dentro de la raíz cuadrada, la tengo que elevar dentro a cuadrado, ¿vale? Pues bien, me quedaría... Como la voy a meter dentro de la raíz, la x se me convierte en x cuadrado. Vale, y ahora una vez que tengo esto, vamos a intentar simplificar. Si se me va esta x con esta x, se me va, y aquí si se me va todo, no me queda un 0, me queda un 1, y en este caso como hay un negativo, aquí me queda un menos 1, ¿vale? Esto se me queda como menos 1. Aquí se me va el x cuadrado con el x cuadrado, lo mismo, como se me ha ido todo, me queda un 1, ¿vale? Lo pongo en rojo para que lo veáis. Si me va una x con una x cuadrado, se me va solo una. Se me va este x cuadrado, arriba me queda un 1 y abajo me queda una x. Si se me va esta x con esta x, me queda un 1. ¿Vale? Aquí a lo mejor no lo veis, me ha quedado esta x, que no se nos olvide. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo voy a poner bien porque igual no lo veis. Arriba tengo menos 1. Abajo tengo 1 menos 1 partido de x. Y aquí tengo más 1. ¿Vale? Tengo que saber una cosa, y es que si tengo 1 partido de x, como la x se me va a sustituir por infinito, 1 entre infinito, un número, 1 en este caso, pero un número entre infinito se me va a quedar en 0, ¿vale? Esto es muy importante que lo sepáis. Por lo tanto, ya puedo resolver mi límite. Si arriba me queda menos 1 y abajo me queda 1 menos esto que me ha dado 0, 1 menos 0, me queda dentro de la raíz un 1 y fuera un 1. Por lo tanto, menos 1 arriba y abajo la raíz de 1, que es 1 más 1, me queda menos 1 partido de 2. Por fin hemos resuelto este límite, ¿vale? Pues bien, como veis, este límite inicial se nos convirtió en una indeterminación infinito menos infinito. ¿Qué hicimos para intentar resolverla? Primero, multiplicar por su conjugado, realizar la multiplicación, simplificar la expresión al máximo, y en esa simplificación y al volver a sustituir el infinito, nos hemos encontrado otra indeterminación. Hemos vuelto a resolver esa indeterminación, que en este caso es infinito entre infinito, aplicando los respectivos pasos, y hemos llegado ya a un número concreto, que es menos 1 partido de 2. Como veis, este límite, que aparentemente al principio era indeterminado, no se sabía muy bien por dónde iba a ir la cosa, era infinito menos infinito, al final sí que tiene una tendencia. Tiende esta función, cuando la x tiende a infinito, la y se acerca a menos un medio, ¿vale? Pues bien, vamos a seguir practicando a ver si logramos asentar estos conocimientos. Vamos con nuestro último límite, en este caso tenemos una fracción menos una fracción. Vamos a ver qué sucede. Sustituimos la x por infinito y nos queda raíz de infinito al cuadrado, ¿vale? El resto no nos influye a ese infinito. Nos quedamos con el grado mayor de lo de dentro de la raíz, que es x cuadrado también, infinito al cuadrado. Raíz de infinito al cuadrado se me va, me queda infinito, y esta raíz con esto se me va, menos infinito. Efectivamente, tenemos una indeterminación de infinito menos infinito. Lo mismo de antes solo teníamos una raíz menos algo o más algo, no me acuerdo. Aquí en este caso, raíz menos raíz, pues también multiplicamos por su conjugado, ¿vale? Para resolver la indeterminación. El conjugado, en este caso, como es una resta, el conjugado va a ser multiplicar arriba y abajo por la suma. Arriba y abajo lo mismo.
Vamos a realizar esta operación, ya sabéis. Como esto es como si estuviera dividido de 1, por lo tanto multiplico esto por el numerador. Como va a ser menos por más, es decir, suma por diferencia, el resultado va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Esto viene de productos notables, recordadlo. Como voy a multiplicar suma por diferencia, cuadrado del primero. El primer término es x cuadrado más 1, la raíz, elevada al cuadrado, menos el cuadrado del segundo. ¿Vale? Partido todo ello del denominador. ¿Vale? ¿Qué sucede aquí? Que al estar elevado al cuadrado se nos va la raíz, y nos queda finalmente x cuadrado más 1 menos x cuadrado más x más 3. Espero que lo veáis. Partido de raíz x cuadrado más 1 más raíz x cuadrado más x más 3. Vale. Pues bien. Sigo porque hay cosas que puedo operar. Tengo que simplificar al máximo. Ya cuando no pueda simplificar, vuelvo a sustituir. X cuadrado menos x cuadrado se me va a ir. 1 menos más 3 sería 1 menos 3 menos 2. Y por aquí me quedaba esta x, que como tiene el negativo delante, menos más x sería menos x. Y abajo, eso tal cual. Bien, ya está todo simplificado, ya puedo sustituir por infinito. Si sustituyo por infinito aquí arriba, la x de mayor grado es esta, pues me quedaría arriba menos infinito y abajo infinito al cuadrado, que con la raíz se me va, infinito más infinito al cuadrado es el mayor, me quedo con este, infinito al cuadrado, que con la raíz también se me va, infinito. Por lo tanto, menos infinito partido de infinito, llego a una otra indeterminación, ¿veis? Es típico cuando tengo infinito menos infinito que me aparezca de nuevo la indeterminación infinito partido de infinito. Vamos a ver eso, hago borrón, pongo el límite este simplificado y vamos a resolver ahora esta indeterminación a ver si ya llegamos a una solución concreta. Ya lo he recolocado, ¿vale? Aquí tenemos lo que teníamos aquí puesto. Habíamos resuelto que era infinito entre infinito, una indeterminación. Vamos a ver si conseguimos desarrollarla. Recordamos que esta indeterminación se resuelve dividiendo cada uno de los términos por la x de mayor grado de toda la función. Aparentemente es x elevado al cuadrado, pero ¿qué nos pasa? Que la x elevado al cuadrado están dentro de una raíz. Por lo tanto, ese no es el verdadero exponente, ¿vale? El verdadero exponente en este caso, x elevado al cuadrado dentro de la raíz, el cuadrado con la raíz se me va, es x, y aquí x elevado al cuadrado se me va con la raíz, es x. Por lo tanto, el exponente, la x de mayor grado de toda la función realmente es x. Para no desarrollar todo el límite como hemos hecho antes, hay una manera mucho más rápida y es que nos quedemos solamente con las x de mayor grado, ¿vale? Esta x, voy a transformarla también. Esta x sería, como está elevada a 1, sería 1 partido de 2. La paso a exponente fraccionario como poniendo en la fracción el número del exponente partido del número índice de la fracción. Aquí me ha dado 1 porque 2 partido de 2 me da 1. Aquí es 1 partido del número índice que es 2. Esta es x elevado a 1/2. Pues bien, para hacerlo más rápido, solo me voy a quedar con las que tengan arriba, las que sean x. Menos x, esta es x, pues me quedo con esta. Y esta es x, me quedo con esta, ¿vale? Como la hemos pasado a x, esta no la necesito, como es menor, sé que todos los que sean menores que x me van a dar 0. Esto es una manera rápida de hacerlo. Esto os dejan hacerlo si, como en este caso os ha salido antes una indeterminación, para no prolongaros mucho más en esta, hacéis este método rápido. Entonces, si me quedo con el valor de arriba, pues ya
voy a sustituir directamente. ¿Cuál es el valor? Solo me quedo ahora con los valores de esas x. ¿Cuál es el valor de esta x? Menos 1. Y aquí abajo, ¿cuál es el valor de esta x? ¿Qué número la acompaña? Es un 1, ¿vale? Pero como está dentro de la raíz, es en realidad la raíz de 1. ¿Y cuál es el valor que acompaña a esta x, que era dentro de la raíz una x cuadrado? También la raíz de 1, porque es 1 y está dentro de una raíz. Si resuelvo esto, raíz de 1 es 1, más raíz de 1 es 1, menos 1 partido de 2. Y ese es el resultado del límite. Si esta forma rápida os hace un lío, no tenéis mucha práctica con ella, no hagáis caso, hacedlo el desarrollo completo como sabéis, y si habéis llegado a menos un medio igualmente, está bien realizado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram para estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.